Tras casi 2 años, pues todos lo sabemos, ¿no?, de aumentos consecutivos, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia a un día para dejarla en 11.25%. El anuncio lo hizo el Banco Central, está en línea con lo esperado por el consenso de los analistas, en un contexto en que la inflación ha mantenido una tendencia, diría yo, afortunadamente a la baja en estos 3 últimos meses, un adelantito que empezó el año. Bueno, desde que inició el ciclo alcista, la tasa de referencia en junio del 2021, el Banxico ha subido en 15 ocasiones la tasa de interés. Pese a esto, la tasa de referencia es 11.25%. Recordemos que se encuentra en máximos históricos desde que se tomó esta decisión de las tasas, de medir las tasas, de alzar las tasas. Bueno, si le parece, vamos a hablar de este asunto. ¿Qué quiere decir? Pedro Tello es economista y está con usted y con nosotros. Querido Pedro, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Javier, muy buenas noches y gracias por esta oportunidad para conversar. Gracias por tu tiempo. A ver, una pregunta primero, si no te importa, para que vayamos un poco al ABC, ¿no? Ya de repente todos hablamos de tasa de interés, pero exactamente qué significa esto de la tasa de interés, qué autonomía tiene el Banco de México para llevarlo a cabo y cuál era el objetivo de que viniera subiendo y subiendo y subiendo, Pedro. Empecemos por definir qué es la tasa de interés. Sí. La tasa de interés es lo que determina el precio del crédito que usted como persona o como familia o un empresario solicita para comprar productos, adquirir alguna casa o comprar maquinaria o para financiar algún proyecto de inversión. Así que las tasas de interés determinan el precio del dinero o del crédito para todos. ¿Por qué el Banco de México es el encargado de determinar en México el nivel que deben tener las tasas de interés? Bueno, pues eso ocurre porque en la Constitución se ha establecido que es el Banco Central de nuestro país el encargado como responsable de asegurar que en la economía mexicana existan condiciones para que la inflación se mantenga contenida o bajo control. Y para que el Banco de México logre ese cometido o ese propósito, la herramienta de la que dispone es la tasa de interés. ¿Por qué está aumentando la tasa de interés? Bueno, si México registró en el año 2022 la inflación más alta en los últimos 20 años, que ya es de por sí una cifra importante, el Banco de México tenía que aplicar la medicina más amarga y en la dosis más elevada posible para poder enfrentar y contener ese aumento tan elevado de la inflación en México. Ajá. Por eso es que desde junio del año 2021 hasta este mes de mayo, el Banco de México incrementó en 15 ocasiones en los últimos 23 meses el precio del crédito. ¿Para qué eleva el Banco de México el precio del crédito? Lo hace con 2 propósitos. El primero y el más importante es que en la medida en la que a usted y a mí nos cuesta más caro pagar un crédito que solicitemos hoy, en esa misma medida vamos a pensarlo 2 o hasta 3 veces antes de acudir al banco a pedir algún financiamiento. Y lo mismo ocurre con los empresarios. Claro. Cuando disminuye la demanda de crédito, lo que esto provoca es que se consuman menos bienes que se compraban a meses sin intereses utilizando el crédito, por ejemplo, o que disminuya la inversión productiva y con ello la generación de empleos. Al disminuir la generación de empleos y disminuir la demanda de productos y servicios, lo que esto provoca es que los precios de los productos que habitualmente compramos tiendan a estabilizarse, es decir, a no aumentar más o en algunos casos incluso a disminuir. Ese es el propósito de las tasas de interés y el objetivo que busca alcanzar el Banco de México. ¿Tenemos certeza, Pedro, de que esta decisión vaya aparejada con el tema de la baja inflación y que el tema de la baja inflación ya sea consistente, ya sea una constante, o está un poco probando las cosas el Banco de México? Yo creo que la buena noticia que el día de hoy dio a conocer el Banco de México es que esta dosis cada vez mayor de la amarga medicina de aumentar las tasas de interés ya se ha frenado. Van a darnos de aquí en adelante la misma dosis, ya no van a aumentar la tasa de interés para tratar de contener la inflación. ¿Va a conseguirlo el Banco de México? Eso es lo que todos deseamos. Yo en lo personal tengo mis dudas acerca de si fue una buena decisión la que se tomó el día de hoy. Yo tenía la impresión, junto con un grupo reducido también de economistas,
de que quizás el Banco de México debió aumentar en otro cuarto de punto porcentual la tasa de interés para entonces sí dejarla ya en el límite superior. Pero bueno, la Junta de Gobierno no dudó en lo absoluto y de manera unánime sus integrantes decidieron no aumentar ya más la tasa de interés. Ahora bien, ¿qué se espera que ocurra con la inflación? Sí. Bien lo ha señalado, la inflación ha empezado a descender, la inflación no desciende, la inflación se ha empezado a desacelerar. Sí. Y lo que se espera que ocurra en lo que resta del año es que esta tendencia hacia la desaceleración de los precios se mantenga para que hasta el último trimestre del año 2024, del próximo año, la inflación regrese a los niveles que tenía en México en el arranque de la presente administración. Así que tenemos inflación para rato y tendremos todavía, por supuesto, la medicina amarga para rato, Javier. A ver, ¿hay orden en las finanzas públicas mexicanas, Pedro? Sí, por supuesto. Yo creo que esa es una de las cuestiones que vale la pena reconocer de esta administración. Han logrado mantener bajo control las finanzas gubernamentales y aun cuando estas tienen un nivel deficitario, es decir, el gasto supera el nivel de los ingresos, lo cierto es que están todavía en un margen que no genera incertidumbre y que tampoco genera dudas acerca de la capacidad del gobierno para controlar las finanzas públicas. Así que por ahí podemos sentirnos tranquilos y al mismo tiempo con la certeza de que esto se va a mantener. Esa es una buena noticia. Lo otro, el gobierno está gastando mucho, hablo de los programas sociales, que en algún momento dado tenga la obligación materialmente de tener que frenarlos porque no tuviera dinero. ¿Está bien ordenadas las cosas dentro del gobierno o ahí qué alcanzamos a ver? Yo creo que ahí está quizás la gran interrogante, no para este y el siguiente año, sino más bien para la administración que va a comenzar en octubre del año 2024 con un nuevo gobierno federal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno no puede ya recortar el gasto social, la pensión a los adultos mayores, los apoyos a los jóvenes construyendo el futuro o los apoyos que se ofrecen al mismo tiempo a madres solteras y el programa de Sembrando Vida, entre otros. ¿Por qué? Porque ya es una obligación constitucional que el gobierno de la República asume como tal, lo que significa que en la medida en la que va aumentando el número de mexicanos que alcanza la mayoría de edad, va a ir aumentando al mismo tiempo el monto de recursos que el gobierno tendrá que destinar para el pago de las pensiones a los adultos mayores. Y si no se incrementa los ingresos que recauda el gobierno federal por la vía de impuestos fundamentalmente, el gobierno va a tener que optar por estas tres opciones: contratar deuda para pagar gasto social, recortar programas de inversión gubernamental que son importantes para dotar de servicios públicos y de infraestructura a la población y a la economía mexicana, o simple y sencillamente tener que limitar el número de mexicanos que pueden ser beneficiados con este tipo de programas sociales. Sí, este es un dato importante porque es un dato en términos económicos, pero es un dato político también, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto. Lo que me parece a mí inevitable es que la próxima administración, ¿sí?, independientemente de quién llegue a la presidencia de la República, va a tener que plantearse seriamente la realización de una reforma fiscal que le permita recabar mayores ingresos para poder financiar ese gasto social que va en aumento, más las necesidades de los sectores salud, educación y construcción de infraestructura, lo mismo que de vivienda. A ver, vamos al final con dos temas, si te parece, Pedro. Uno, ¿es superpeso? ¿No es superpeso? ¿En qué andamos con el peso? Que sigue todavía estando abajo de 18 pesos, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos una moneda que en relación con el precio del dólar es una moneda fuerte. De hecho, nuestra moneda es la moneda de las economías emergentes que a lo largo de este 2023 le ha ganado más terreno al dólar en lo que va del año. Esa es una buena noticia. Yo digo que es una muy buena noticia para los que importan alimentos, los que importan materias primas, los que importan maquinaria y equipo. Para los turistas mexicanos que van al exterior también es una magnífica noticia, y en general lo es para quienes también tienen deuda en dólares. ¿Por qué? Porque hoy para comprar un dólar desembolsan una menor cantidad de pesos. No es una buena noticia, por el contrario, para los exportadores mexicanos, claro, porque por cada dólar que reciben por productos que venden al exterior, reciben menos pesos. Tampoco lo es
por supuesto, para quienes en México reciben remesas de quienes trabajan fuera de nuestras fronteras, porque están recibiendo hoy menos pesos de los que recibían hace exactamente un año. De modo pues que tener un peso fuerte significa buenas y malas noticias para una parte y para otra parte de la sociedad mexicana. Lo mejor en todo caso, Javier, es que la moneda mexicana se mantenga en un nivel estable, sin variaciones abruptas, para que unos y otros puedan planear viajes, compras y al mismo tiempo los ingresos que recibirán por concepto de remesas, sin tener la incertidumbre de qué va a pasar con el poder adquisitivo de los dólares que voy a tener que comprar o de aquellos que voy a recibir. Aunque esté arriba de 18 pesos. Yo creo que si hacemos un balance de cuál sería el tipo de cambio real o adecuado en este momento, yo lo ubicaría entre los 18 pesos con 40 centavos y los 18 pesos con 70 centavos. Creo que ese es el nivel, digamos, de óptimo o de equilibrio del peso frente al dólar en este momento. Déjame cerrar con una pregunta, sin que saques la bola mágica, sino más bien cómo alcanzas a ver que se puedan dar las cosas. ¿Tienes una idea de, con base en estos perfiles que estamos viendo, dólar, el orden de las finanzas, se atempera un poco el crecimiento de la inflación, se paran las tasas de interés, hay deuda externa fuerte, pero al fin y al cabo, pues esta es la economía que tenemos, hay pobreza importante, significativa. ¿Tienes una idea de cuánto podría estar el Producto Interno Bruto hacia final del año? Si hablamos de tasa de crecimiento, este 2023, creo que la economía mexicana va a crecer cerca de un 2%, y en el año 2024 las estimaciones hasta este momento ubican el posible crecimiento de la economía en un porcentaje del 1.5%. Estos porcentajes son buenos, son elevados, son normales o son bajos. Yo diría que la economía de México, Javier, desde los años 80 del siglo pasado, no ha logrado crecer a un ritmo más allá del 2% en promedio anual. Y lo que eso ha provocado son dos cosas fundamentalmente. Primero, que el número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza se mantenga en un porcentaje muy elevado de la población. Y dos, que la economía informal se haya arraigado en México. Nuestro país, para poder reducir la pobreza y al mismo tiempo para reducir la informalidad y dotar a las familias mexicanas de una mejor calidad de vida, tendría que estar creciendo cuando menos a tasas anuales del orden del 4 o del 4,5%, pero para lograrlo necesitamos que los empresarios inviertan y que el gobierno federal invierta también en la creación de infraestructura que permita crear condiciones para que empresarios aumenten su capital, generen más empresas y mejores empleos, y los trabajadores tengan en un ambiente de economía en crecimiento más o menos acelerado y con inflación bajo control, mejores condiciones de bienestar. Pero para que eso ocurra, me parece que nos falta un buen tramo de decisiones y de trabajo conjunto que a este momento desafortunadamente no hemos logrado articular. Sumamos lo que decías hace un momento para cerrar, ¿verdad? Y una reforma fiscal. Y una reforma fiscal, por supuesto. Claro. Bueno, te mando un gran saludo, Pedro. Gracias. Gracias y muy buenas noches. Gracias, muchas gracias.